El tribunal está ahora en sesión. Llamando al caso 251-403-576, Estado de Utah contra Tyler James Robinson. Abogados, por favor, preséntense. Buenos días, Su Señoría, Chad Grunander, Ryan McBride, Lauren Hunt, Chris Ballard y Jeff Gray en representación del Estado. Buenos días. Buenos días, Su Señoría. Kathy Nestor, Richard Novak, Michael Bird y Stacy Visser en representación del señor Robinson. Y si pudiéramos confirmar, por favor, que él puede escucharnos. Señor Robinson, ¿está con nosotros? Tienen el micrófono silenciado. Vamos a activarles el micrófono. Señor Robinson, ¿está con nosotros? Sí, Su Señoría. Muy bien. Buenos días, señor Robinson. Muy bien. Abogado del Estado, y buenos días también a la defensa. Abogado del Estado, sé que solo han pasado unos días, pero ¿hay alguna actualización breve sobre el descubrimiento de pruebas? Sí, juez. Desde el lunes hemos recibido un archivo adicional del SBI, el cual ya se le proporcionó a la defensa. Así que estamos aproximadamente al 100% en cuanto a lo que hemos recibido. Ya se lo hemos proporcionado a la defensa. Gracias. Pasando a la moción del acusado para una orden para que se muestre causa por desacato al tribunal y la objeción del Estado a la solicitud de los acusados de eliminar la pena de muerte. El tribunal leerá el fallo, pero omitirá la lectura de las citas, las cuales se incluirán en el fallo escrito que se subirá al expediente más tarde el día de hoy. El tribunal comenzará a leer su orden. Este asunto se presenta ante el tribunal por la moción del acusado Tyler James Robinson para que se dicte una orden para demostrar causa por desacato al tribunal. El acusado solicitó a este tribunal que declare al subfiscal del condado de Utah, Christopher Ballard, en desacato civil por supuestamente violar las órdenes del tribunal previas al juicio y durante el juicio. La orden de publicidad fue emitida originalmente el 16 de septiembre de 2025 y enmendada el 15 de diciembre de 2025. El tribunal ha revisado minuciosamente los escritos, declaraciones juradas, declaraciones y pruebas presentadas por ambas partes, incluyendo la moción del acusado, la declaración del abogado, la oposición del Estado, la réplica del acusado, la oposición del Estado a la solicitud del acusado de eliminar la pena de muerte y la respuesta del acusado a dicha oposición. Además, el tribunal ha considerado el testimonio y las pruebas presentadas durante la audiencia probatoria de justificación celebrada el 12 de junio de 2026, donde el subfiscal del condado, Ballard, y el fiscal del condado de Utah, Jeffrey S. Gray, testificaron bajo juramento. Basándose en la ley estatutaria de Utah, las reglas de conducta profesional de Utah, la autoridad constitucional y precedentes persuasivos de otras jurisdicciones, el tribunal emite esta resolución y orden. El tribunal ha determinado de manera independiente los hechos y ha aplicado la ley para determinar si el desacato civil ha sido comprobado mediante pruebas claras y convincentes. Este caso involucra un proceso penal de alto perfil contra Tyler James Robinson, quien fue acusado del asesinato agravado de Charlie Kirk, un activista conservador que supuestamente ocurrió en la Universidad del Valle de Utah. Debido a que este caso ha atraído una enorme atención mediática nacional e internacional, este tribunal reconoció desde el principio del proceso que la publicidad previa al juicio podría comprometer gravemente el derecho del acusado al debido proceso y a un juicio con jurado justo e imparcial. Para proteger los derechos constitucionales fundamentales tanto del acusado como del Estado, este tribunal, de oficio, emitió una orden de protección respecto a la publicidad previa al juicio y durante el juicio, el 16 de septiembre de 2025, la orden establecía explícitamente que los abogados que han participado, que están participando actualmente o que participarán en la investigación o litigio de este caso, de cualquier manera deberán acatar estrictamente la regla 3.6 de las reglas de conducta profesional de Utah. La orden además incorporó la prohibición de la regla 3.6 contra hacer una declaración extrajudicial que el abogado sepa o razonablemente deba saber. Será difundida por medios de comunicación pública y tendrá una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente un procedimiento judicial en el asunto.
Tras una moción del Estado para aclarar el término testigo, el tribunal emitió una orden enmendada el 15 de diciembre de 2025, aclarando el alcance de los deberes del abogado, para instruir a sus respectivos equipos. La presente controversia surgió tras una presentación pública por parte de la defensa el 27 de marzo de 2026. El acusado presentó una moción para anular o posponer la audiencia preliminar. En esa moción, el abogado defensor describió un informe forense resumido de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, afirmando que la ATF no pudo identificar la bala recuperada en la autopsia con el rifle supuestamente vinculado al señor Robinson. El informe real de la ATF concluyó que el fragmento de la camisa de la bala no pudo ser identificado ni excluido como disparado desde el rifle presentado como evidencia 1, y que los resultados de la comparación fueron inconclusos. La manera en que el acusado presentó el informe de la ATF en un expediente judicial público sin sellar generó de inmediato una amplia cobertura mediática. El 30 de marzo de 2026, el Daily Mail publicó un artículo con el titular "La bala utilizada para matar a Charlie Kirk no coincide con el rifle que supuestamente usó el sospechoso Tyler Robinson, según una nueva presentación judicial". Otros medios de comunicación y comentaristas en redes sociales rápidamente repitieron esta narrativa, calificando el informe de la ATF como exculpatorio, una revelación impactante que exonera a Robinson y una prueba de que el caso del Estado tenía un problema fundamental. Ante una narrativa pública que se expandía rápidamente y que sugería falsamente que la ATF había excluido de manera afirmativa el rifle del acusado como el arma homicida, el subfiscal del condado de Utah, Christopher Ballard, sostuvo varias comunicaciones con medios de comunicación, incluyendo TMZ, Estados Unidos Today, Política, PolitiFact y Fox News. Entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2026, en estas comunicaciones, el señor Ballard buscó corregir la información respecto a la definición de una prueba balística inconclusa. Sin embargo, durante estas entrevistas, el señor Ballard también hizo declaraciones sobre la solidez general de las pruebas del Estado, afirmando que la Fiscalía tenía pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, que Tyler Robinson cometió este asesinato y que el Estado creía que podría superar su presunción de inocencia. El 15 de abril de 2026, el acusado presentó la moción actual para una orden de causa justificada por desacato al tribunal, buscando que el fiscal del condado de Utah, Jeffrey S. Gray, y el fiscal adjunto del condado, Christopher Ballard, sean declarados en desacato civil. El acusado, al mismo tiempo, solicitó una orden que obligara a la entrega de pruebas relacionadas con las comunicaciones internas de la oficina del fiscal del condado de Utah, a la que me refiero como UKO. El Estado presentó su oposición el 30 de abril de 2026, argumentando que las declaraciones del señor Ballard estaban protegidas bajo la disposición de puerto seguro de URC 3.6, que permite a un abogado hacer declaraciones necesarias para mitigar un perjuicio sustancial indebido generado por publicidad reciente que no fue iniciada por el propio abogado. El Estado argumentó que la presentación pública engañosa del acusado hizo necesaria la respuesta. El acusado presentó una réplica el 7 de mayo de 2026. El 1 de junio de 2026, este tribunal emitió una resolución y orden concediendo la moción para una orden de causa justificada, determinando que el acusado había hecho una demostración preliminar suficiente bajo el Código de Utah 78 B6301 sub 5 para justificar una audiencia probatoria. El tribunal, al mismo tiempo, negó la solicitud del acusado para obligar al descubrimiento de las comunicaciones internas de la UKO. El tribunal celebró una audiencia probatoria de causa justificada el 12 de junio de 2026. Durante la audiencia, el tribunal escuchó el testimonio del señor Ballard y del señor Gray, quienes fueron sometidos tanto a interrogatorio directo como a contrainterrogatorio. Después de la audiencia, el Estado presentó una objeción no solicitada a la solicitud de los acusados de eliminar la pena de muerte como sanción, a la cual el acusado respondió el 18 de junio de 2026. Habiendo considerado los alegatos, las pruebas y el testimonio bajo juramento presentados en la audiencia del 12 de junio de 2026, el tribunal realiza los siguientes hallazgos de hecho por evidencia clara y convincente.
El 16 de septiembre de 2025, este tribunal emitió una orden de protección válida y legal respecto a la publicidad previa al juicio y durante el juicio. La orden requería explícitamente que todos los abogados participantes cumplieran estrictamente con la regla 3.6 de las reglas de conducta profesional de Utah y prohibía declaraciones extrajudiciales que tuvieran una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente los procedimientos judiciales. La orden fue aclarada posteriormente el 15 de diciembre de 2025. El fiscal adjunto del condado, Cristóbal Ballard, tenía conocimiento real de la orden de publicidad. El señor Ballard firmó personalmente la moción del Estado del 6 de noviembre de 2025 para enmendar o aclarar la orden de publicidad previa al juicio y durante el juicio del tribunal. Durante su testimonio el 12 de junio de 2026, el señor Ballard reconoció su familiaridad con la orden y sus obligaciones éticas bajo el URPC 3.6. En todo momento relevante para esta investigación, el señor Ballard tuvo la capacidad sin restricciones para cumplir con la orden de publicidad. No existieron impedimentos físicos ni legales que le impidieran acatar las directrices del tribunal. El 27 de marzo de 2026, el abogado defensor presentó una moción de aplazamiento que contenía la afirmación de que la ATF no pudo identificar la bala recuperada en la autopsia con el rifle supuestamente vinculado al señor Robinson. El informe real de la ATF concluyó que el fragmento de la camisa de la bala no pudo ser identificado ni excluido como disparado desde el rifle en cuestión, lo que hace que el resultado sea inconcluso. Basándose en la presentación de la defensa, los medios de comunicación generaron titulares altamente sensacionalistas y factualmente inexactos. El Daily Mail declaró que la bala no coincidía con el rifle. Los comentaristas describieron el informe de la ATF como una revelación impactante que exoneraba al acusado. Entre el 31 de marzo y el 2 de abril, el señor Ballard sostuvo comunicaciones extrajudiciales con varias entidades de medios de comunicación. El 31 de marzo de 2026, el señor Ballard fue citado por TMZ diciendo: generalmente, cuando un análisis de fragmentos de bala resulta inconcluso, eso significa que el fragmento no contenía suficiente detalle para que el perito pudiera decir una cosa u otra. Simplemente no hay suficiente información para determinar si la bala fue disparada por un arma de fuego en particular. Tenemos pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que Tyler Robinson cometió este asesinato y presentaremos parte de esa evidencia en la próxima audiencia preliminar y presentaremos toda esa evidencia en el juicio. El señor Ballard además declaró: se presume su inocencia. La decisión final estará en manos del jurado. Creemos que podremos superar la presunción de inocencia. El 31 de marzo y el 2 de abril de 2026, el señor Ballard dio declaraciones a Estados Unidos Today y a PolitiFact, limitando estrictamente sus comentarios a la definición mecánica y forense de una prueba balística inconclusa, señalando que las reglas éticas le prohíben hablar públicamente sobre las pruebas forenses y los resultados, pero aclarando que inconcluso significa solamente eso. El fragmento no contenía suficientes detalles para que el perito determinara si las características del fragmento eran consistentes con haber sido disparadas por un arma de fuego en particular. Habiendo observado el comportamiento y el testimonio del señor Ballard durante la audiencia probatoria, el tribunal determina que el señor Ballard testificó de manera creíble respecto a su intención subjetiva. El tribunal determina que el señor Ballard no interactuó con los medios por un deseo malicioso de desafiar la autoridad de este tribunal ni para influir intencionalmente en el jurado. El señor Ballard declaró que creía que sus declaraciones eran necesarias para responder a los informes públicos relacionados con el informe de la ATF. En Utah, los procedimientos por desacato se rigen simultáneamente por los principios del derecho consuetudinario y el marco legal establecido en el Código de Utah 78B6301. La sección 78B6301, inciso 5, establece expresamente que la desobediencia de cualquier sentencia, orden o proceso legal de la Corte constituye un desacato a la autoridad de la Corte. Para declarar a una parte en desacato civil por violar una orden judicial, la parte que presenta la moción debe probar 3 elementos del derecho consuetudinario mediante prueba clara y convincente. 1. La persona citada por desacato sabía lo que requería la orden. 2. La persona tenía la capacidad de cumplir con la orden.
Y 3, la persona intencionalmente no lo hizo o se negó a hacerlo. La ley de Utah requiere pruebas claras y convincentes de que el presunto infractor conocía la orden, tenía la capacidad de cumplirla e intencionalmente cometió los actos que constituyen la violación. Bonhak sigue siendo el precedente controlador en Utah. Debido a que el tribunal concluye que esos elementos se cumplen bajo la ley vigente de Utah, no es necesario determinar si el estándar objetivo de buena fe discutido en Taggart v. Lorenzen alteraría de manera independiente la jurisprudencia de desacato civil en Utah. Incluso suponiendo que Taggart ofrezca una guía persuasiva, el resultado sería el mismo. Debido a que las declaraciones impugnadas excedieron las limitaciones objetivas contenidas en la regla 3.6, el desacato se clasifica como directo o indirecto, según el lugar donde ocurrió la conducta. El desacato directo ocurre en la presencia inmediata del tribunal y puede ser sancionado de manera sumaria. Código de Utah 78B6302-1. El desacato indirecto o constructivo ocurre fuera de la presencia del tribunal y activa sólidas protecciones de debido proceso. Debido a que las declaraciones extrajudiciales del señor Ballard ocurrieron fuera de la vista inmediata y la presencia del tribunal, esto constituye una acusación de desacato indirecto. El debido proceso para el desacato civil indirecto requiere notificación, oportunidad de ser escuchado y la presentación de los cargos mediante una declaración jurada o declaración bajo juramento que detalle los hechos que constituyen el desacato. El tribunal debe emitir una orden para que exponga causa y llevar a cabo una audiencia probatoria donde el acusado pueda presentar y responder, así como interrogar testigos. Aquí el tribunal determina que se han cumplido todos los requisitos procesales de debido proceso. El acusado presentó una declaración jurada de su abogado. El tribunal emitió una orden para que exponga causa y el tribunal celebró una audiencia probatoria completa el 12 de junio de 2026 en la que el acusado testificó y presentó argumentos. Debe hacerse una distinción fundamental entre el desacato civil y el penal, ya que esta clasificación determina las sanciones disponibles. Como lo expresó la Suprema Corte de Utah en Bonhak, el factor distintivo es si la sanción es condicional o fija. Una orden de desacato es penal si el castigo es fijo, incondicional y puramente punitivo, diseñado para reivindicar la autoridad del tribunal. Por el contrario, una orden de desacato es civil si la sanción es remedial, diseñada para compensar a la parte agraviada por los daños resultantes del incumplimiento o para coaccionar el cumplimiento futuro mediante una sanción condicional. Debido a que el acusado presentó esta moción buscando sanciones remediales para subsanar el supuesto perjuicio a su derecho a un juicio justo, el tribunal evalúa esto estrictamente como un procedimiento de desacato civil. La orden sobre la publicidad del caso de este tribunal incorporó expresamente la regla 3.6 de las reglas de conducta profesional de Utah. La regla 3.6 refleja las adaptaciones constitucionales reconocidas en Gentile contra el Colegio de Abogados de Nevada, bajo la cual un abogado que participa en un litigio pendiente puede estar sujeto a restricciones de expresión cuidadosamente limitadas cuando sea necesario para proteger la integridad de un procedimiento judicial. Por lo tanto, esta regla protege tanto los intereses de la primera enmienda del abogado como el derecho del acusado penal, según la sexta enmienda, a un juicio ante un jurado imparcial. Ningún interés constitucional es absoluto. Cada uno debe ser conciliado mediante una aplicación cuidadosa de los estándares objetivos de la regla. La regla 3.6 establece la prohibición general. Un abogado no debe hacer una declaración extrajudicial que sepa o razonablemente deba saber que será difundida públicamente y que tendrá una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente un procedimiento judicial. El comentario a la regla 3.6 enumera explícitamente los temas que tienen más probabilidades de tener un efecto materialmente perjudicial, particularmente en un procedimiento penal. Estos temas prohibidos incluyen el desempeño o los resultados de cualquier examen o prueba o la naturaleza de la evidencia física. Cualquier opinión sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado, el hecho de que el acusado haya sido acusado, a menos que vaya acompañado de una declaración que explique que el cargo es simplemente una acusación y que el acusado se presume inocente. Sin embargo, la regla contiene excepciones críticas.
La regla 3.6b permite que el abogado declare información contenida en un registro público sin dar detalles adicionales. Además, la regla C proporciona un puerto seguro o derecho de réplica. Un abogado puede hacer una declaración que un abogado razonable consideraría necesaria para proteger a su cliente de un efecto perjudicial sustancial e indebido causado por publicidad reciente que no fue iniciada por el abogado ni por su cliente. Es fundamental que cualquier respuesta bajo la regla 3.6 se limite únicamente a la información necesaria para mitigar la publicidad adversa reciente. La Suprema Corte de Utah abordó recientemente los límites éticos del discurso de los fiscales en un caso capital en el asunto de la disciplina de David O. Levitt. En el caso Levitt, un fiscal del condado realizó una conferencia de prensa anunciando su decisión de buscar la pena de muerte y declaró que el testigo clave del Estado era creíble, basado en mucha evidencia que el jurado nunca escuchará y que él poseía pruebas que fortalecían su creencia de que el acusado cometió los asesinatos. La Corte Suprema de Utah sostuvo que la opinión de un fiscal sobre la culpabilidad del acusado es particularmente propensa a crear prejuicio, dado que sus palabras llevan la autoridad del gobierno y son especialmente persuasivas ante los ojos del público. El tribunal sancionó al fiscal, reconociendo que, aunque la transparencia es un objetivo legítimo, los fiscales tienen un deber ético mayor de asegurar que se haga justicia, lo que incluye respetar los derechos constitucionales del acusado, como la presunción de inocencia. ¿El desacato civil es un recurso extraordinario? Debido a que el desacato implica tanto la autoridad judicial como intereses constitucionales en competencia, el tribunal define su decisión para limitar la conducta presentada en este expediente. Este tribunal posee la autoridad inherente para regular la conducta de los abogados que comparecen ante él y la autoridad legal para sancionar la desobediencia de sus órdenes legales bajo el Código de Utah 78 B6301. Como lo señaló la Suprema Corte de Utah, los tribunales deben mantener y proteger la integridad y dignidad de la profesión. Un juez que preside un caso de alto perfil con pena capital tiene el deber constitucional afirmativo, bajo la sexta y la 14ª enmienda, de tomar medidas preventivas contra la publicidad perjudicial previa al juicio que pueda contaminar al grupo de jurados. La aplicación de la orden de publicidad del 16 de septiembre de 2025 está claramente dentro de la jurisdicción de este tribunal y dentro de la autoridad inherente y legal del tribunal. Para declarar a una parte en desacato, la orden violada debe ser clara y sin ambigüedades. El tribunal determina que la orden de publicidad era excepcionalmente clara. No se basó en prohibiciones vagas. En cambio, incorporó explícitamente el texto exacto y el marco de la regla 3.6 de las reglas de conducta profesional de Utah. Les indicó a los abogados que cumplieran estrictamente con sus parámetros. La incorporación de reglas estándar y universalmente comprendidas de ética profesional hace que esta orden sea inequívoca. El tribunal determina que el subprocurador del condado, Ballard, tenía conocimiento y aviso real de la orden. El expediente refleja que el señor Ballard firmó una moción solicitando aclarar la orden en noviembre de 2025. Él nunca impugnó su conocimiento de la orden ni sus obligaciones bajo la regla 3.6 durante la audiencia probatoria. El primer elemento del desacato civil, el conocimiento de la orden, queda establecido sin lugar a dudas. El acusado alegó que las declaraciones del señor Ballard a la prensa entre el 31 de marzo y el 2 de abril constituyen múltiples violaciones distintas de la orden de publicidad. El tribunal analiza estas declaraciones categorizándolas en dos áreas temáticas distintas. Primero, declaraciones que aclaran el informe balístico de la ATF y segundo, declaraciones sobre la solidez general del caso de la Fiscalía y la presunción de inocencia. Declaraciones de la primera acusación que aclaran el informe balístico de la ATF. La conducta. El señor Ballard envió correos electrónicos escritos a Politico Fact y dio declaraciones a Estados Unidos Today y TMZ explicando el significado de una prueba balística inconclusa. Específicamente, él declaró que cuando los resultados de un análisis de fragmentos de balas son inconclusos, eso no significa que el rifle no haya disparado la bala. Simplemente no hay suficientes marcas en el fragmento para llegar a una conclusión definitiva de una u otra manera. Evidencia de apoyo, citas publicadas en Estados Unidos Today, Politico Fact y TMZ. Evidencia y defensas contrarias.
El Estado argumenta que estas declaraciones fueron expresamente permitidas por la regla 3.6c, ya que eran necesarias para proteger al Estado de un efecto perjudicial, sustancial e indebido de la reciente publicidad que la Fiscalía no inició. No. La defensa inició la locura mediática al declarar en un documento público que la ATF no pudo identificar la bala con el rifle. Los medios distorsionaron esta frase para dar a entender que la bala no coincidía. Conclusiones sobre hechos y credibilidad. El tribunal determina que la caracterización de la defensa en su moción del 27 de marzo para aplazar fue técnicamente precisa, pero sumamente propensa a malinterpretaciones. Al presentar los resultados como incapaces de identificar, la defensa omitió incluir que la ATF también concluyó simultáneamente que la bala tampoco podía ser excluida. Los medios aprovecharon esta omisión, generando titulares que exageraban considerablemente las conclusiones forenses al afirmar que la bala no coincidía con el rifle. El tribunal determina que el señor Ballard testificó de manera creíble que consideró esta narrativa mediática como sumamente perjudicial para el Estado. Análisis legal. La regla 3.6 permite que un abogado haga una declaración que un abogado razonable consideraría necesaria para proteger a un cliente de un efecto perjudicial, sustancial e indebido causado por publicidad reciente que no fue iniciada por el abogado. Una narrativa falsa en los medios que afirma que el arma homicida ha sido excluida de manera definitiva por pruebas forenses constituye un perjuicio sustancial e indebido para la Fiscalía. Las declaraciones del señor Ballard explicando la definición mecánica forense de una prueba inconclusa fueron cuidadosamente formuladas para mitigar este perjuicio específico. Aunque el comentario 5 generalmente prohíbe discutir los resultados de la prueba, la disposición de salvaguarda de la regla 3.6, inciso C, autoriza declaraciones restrictivas y de respuesta solo en la medida en que sea razonablemente necesario para mitigar la publicidad reciente y perjudicial. Conclusiones sobre la primera acusación. El tribunal determina que las declaraciones del señor Ballot, aclarando que los hallazgos inconclusos de la ATF estaban protegidos por la disposición de puerto seguro de la URPC 3.6c, estas declaraciones no constituyen una violación de la orden de publicidad. No se ha comprobado desacato con respecto a estas declaraciones específicas. Alegación 2. Las declaraciones que opinan sobre la solidez de las pruebas y la culpabilidad. La conducta. Más allá de simplemente corregir el registro balístico, el señor Ballard proporcionó la siguiente declaración a TMZ. Tenemos pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que Tyler Robinson cometió este asesinato y presentaremos parte de esa evidencia en la próxima audiencia preliminar. Y luego presentaremos toda esa evidencia en el juicio. Además, declaró que se presume su inocencia. La decisión final dependerá del jurado. Creemos que podremos superar la presunción de inocencia. Como evidencia de respaldo, el artículo publicado por TMZ con fecha del 31 de marzo de 2026, el Estado no niega que estas declaraciones se hicieron. Evidencia y defensas en contrario. El Estado se basa en el caso Estado contra Wright, un caso de Kansas, argumentando que la declaración general de un fiscal de que su trabajo es presentar casos que cree poder probar más allá de toda duda razonable no expresa una opinión inapropiada sobre la culpabilidad. El Estado argumenta que simplemente expresar confianza en que tiene suficiente evidencia para cumplir con su carga de la prueba no le dice al público nada más de lo que ya proclama la existencia misma de la acusación. Conclusiones sobre hechos y credibilidad. El tribunal concluye que el señor Ballard creía subjetivamente que estaba actuando dentro de los límites de la regla 3.6. Sin embargo, el tribunal concluye que su creencia subjetiva respecto a estas declaraciones era objetivamente irrazonable. Análisis legal. La regla 3.6c dicta estrictamente que cualquier declaración en respuesta debe limitarse únicamente a la información necesaria para mitigar la reciente publicidad negativa. La publicidad negativa aquí se refería a una pieza específica de evidencia física, un fragmento de bala. El tribunal no concluye que la regla 3.6c prohibiera toda respuesta pública. Por el contrario, la regla 3.6 reconoce expresamente que, en circunstancias limitadas, el abogado puede responder a la publicidad reciente que no haya sido iniciada por él o por su cliente.
Por lo tanto, la pregunta no es si el señor Ballard podía responder, sino si un abogado razonable lo habría creído. Fueron necesarias declaraciones adicionales sobre la solidez general de las pruebas de la Fiscalía para mitigar el prejuicio específico creado por los informes inexactos sobre el examen de la ATF. El tribunal aplica un estándar objetivo. La buena fe subjetiva del abogado es relevante para la credibilidad, pero no determina si se cumplió la limitación de la regla 3.6. La invocación por parte del Estado del caso State v. Wright está fuera de lugar. El caso Wright es distinguible porque abordó declaraciones hechas durante el voir dire y no declaraciones extrajudiciales reguladas por la regla 3.6. Como reiteró recientemente la Corte Suprema de Utah en el caso Levitt, cuando un fiscal electo o su adjunto hace declaraciones públicas sobre la solidez de las pruebas o su creencia en el resultado final del juicio. Esas palabras tienen un peso y una autoridad particular del gobierno. Afirmar que la Fiscalía tiene pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que Tyler Robinson cometió este asesinato, comunicó razonablemente al público la evaluación del fiscal sobre la culpabilidad del acusado, es decir, que el acusado era culpable. Esto viola directamente el comentario 5, numeral romano 4 de la regla 3.6, que prohíbe expresar cualquier opinión sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado. Aunque el señor Ballard hizo una breve referencia a la presunción de inocencia, de inmediato la socavó al transmitir públicamente su creencia de que el Estado superará esa presunción de inocencia. Estas declaraciones no eran razonablemente necesarias bajo la regla 3.6c para mitigar la confusión en torno al informe de la ATF. Más bien, esas declaraciones públicas adicionales tenían una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente el proceso al comunicar la evaluación del fiscal sobre la culpabilidad del acusado. Conclusión sobre la segunda acusación. El tribunal determina que las declaraciones ATMZ sobre pruebas abundantes y desvirtuar la presunción de inocencia violaron la regla 3.6a y no estaban protegidas por la excepción de la regla 3.6c. Porque el señor Ballard tenía conocimiento de la orden, tenía la capacidad de cumplirla e hizo intencionalmente las declaraciones voluntarias en cuestión. Los elementos del desacato civil se prueban con evidencia clara y convincente. El Estado y la UCAO tienen intereses fundamentales de la primera enmienda en comunicarse con sus constituyentes y defender la integridad de su investigación contra narrativas falsas de los medios. La regla 3.6c acomodó ese derecho al permitir que el señor Ballard corrigiera la narrativa inexacta sobre la balística. Sin embargo, el derecho del acusado a un juicio justo, según la sexta enmienda, establece un límite constitucional al discurso de la Fiscalía. Como sostuvo la Corte de los Estados Unidos en el caso Gentile, el derecho de un abogado a la libertad de expresión en un caso pendiente está limitado porque las declaraciones de los abogados probablemente serán recibidas como especialmente autoritativas. En casos de pena capital donde la vida está en juego, el tribunal concluye que los intereses del acusado bajo la sexta enmienda son predominantes bajo estos hechos. La decisión del tribunal no se basa en el desacuerdo con el punto de vista del fiscal ni en el simple hecho de que las declaraciones impugnadas se hayan hecho públicamente. Más bien, el tribunal hace cumplir una orden de publicidad preexistente que incorporaba la regla 3.6 aplicada por igual a todos los abogados participantes y que regulaba la conducta de los abogados en una acusación penal capital pendiente. La determinación de desacato se basa en la conclusión de que las declaraciones identificadas excedieron los límites objetivos de la regla 3.6, no en el contenido de la postura del Estado ni en la evaluación del tribunal sobre los méritos de la acusación. Las medidas correctivas ordenadas están dirigidas a preservar la imparcialidad del jurado y el cumplimiento futuro de la orden del tribunal. Por lo tanto, la aplicación de sanciones por desacato civil aquí no infringe la primera enmienda. Por las razones expuestas anteriormente, el tribunal determina de manera independiente que la parte promovente ha demostrado con pruebas claras y convincentes que el subprocurador del condado de Utah, Christopher Ballard, está en desacato civil a las órdenes de publicidad del 16 de septiembre de 2025 y del 15 de diciembre de 2025. El tribunal enfatiza que esta decisión no aborda el fondo de los cargos penales, la credibilidad de los testigos previstos ni la culpabilidad o inocencia final de los acusados.
Su único propósito es hacer cumplir una orden de publicidad cuidadosamente limitada que regula la conducta de los abogados. Un abogado razonable que invoque la regla 3.6, inciso C, solo puede responder al perjuicio específico que requiere corrección. El perjuicio identificado aquí se refería a la confusión pública sobre el hallazgo forense inconcluso de la ATF. Una vez que esa confusión se había aclarado completamente, más comentarios sobre la solidez general de las pruebas de la Fiscalía no ayudaron de manera significativa a corregir las percepciones erróneas específicas. Más bien, esas declaraciones adicionales introdujeron un tema aparte, la evaluación del fiscal sobre el fondo del caso, lo cual está regulado de manera independiente por la regla 3.6. Conclusiones de derecho. Primero, la orden de publicidad previa al juicio y durante el juicio emitida el 16 de septiembre de 2025 y enmendada el 15 de diciembre de 2025 fue una orden válida, clara e inequívoca de este tribunal. 2. El subfiscal del condado, Christopher Ballard, tenía conocimiento real de la orden, conocimiento de su contenido y la capacidad sin obstáculos para cumplir con sus directrices. 3. Aunque la regla 3.6 permitía declaraciones limitadas en respuesta para explicar el informe de la ATF, el señor Ballard hizo declaraciones adicionales sobre la solidez de las pruebas del Estado y la expectativa de poder desvirtuar la presunción de inocencia, lo cual excedió el alcance de esa excepción y violó la orden de publicidad del tribunal. 4. Porque Ballard hizo intencional y voluntariamente estas declaraciones extrajudiciales, cumpliendo con los elementos requeridos para el desacato civil, conforme al Código de Utah 78b6, 301 sub 5 y el caso Von Hack contra Thomas. Orden y sanción. Habiendo encontrado al señor Ballard en desacato civil, el tribunal procede a la imposición de sanciones. El acusado argumenta que la sanción apropiada para remediar este perjuicio es eliminar la notificación del estado de intención de buscar la pena de muerte. El tribunal rechaza adoptar este remedio solicitado. Como el Estado argumenta correctamente en su objeción, eliminar un agravante capital o reducir el cargo no es una sanción civil remedial. Es una sanción fija, absoluta y puramente punitiva. Tal acto cruzaría el umbral hacia sanciones por desacato penal y también implicaría el riesgo de una indebida intromisión judicial en la discrecionalidad acusatoria de la Fiscalía dentro de la rama ejecutiva. Las sanciones por desacato civil deben ser remediales, adaptadas para subsanar el perjuicio causado por la violación o diseñadas para coaccionar el cumplimiento futuro. El tribunal determina que eliminar la pena de muerte es desproporcionado en extremo respecto a la mala conducta y legalmente no está disponible en este marco de desacato civil. Antes de imponer sanciones, el tribunal consideró si una simple determinación de violaciones sin medidas correctivas protegería adecuadamente la integridad de los procedimientos futuros. El tribunal concluye que no lo haría. Al mismo tiempo, el tribunal rechaza sanciones punitivas que invadirían la autoridad de acusación de la Fiscalía o alterarían materialmente los procedimientos penales subyacentes. El remedio seleccionado aborda únicamente los posibles efectos de la publicidad en la selección del jurado y el cumplimiento futuro de la orden del tribunal. Por lo tanto, el tribunal concluye que el alivio ordenado constituye el medio menos intrusivo razonablemente necesario para remediar el perjuicio identificado. Sin embargo, la violación requiere un remedio significativo para compensar a la parte agraviada y proteger la integridad del juicio inminente. El tribunal toma como referencia los remedios aplicados por el Tribunal de Distrito en el caso Levitt para subsanar la contaminación del grupo de jurados. Por lo tanto, así se ordena. Se concede la moción del acusado para una orden para que exponga causa por desacato al tribunal, en la medida en que el tribunal encuentra al subprocurador del condado, Cristóbal Ballard, en desacato civil. Ampliación del grupo de jurados para remediar directamente la posible contaminación introducida en el grupo de jurados del condado de Utah. Por las declaraciones del señor Ballard sobre la solidez de las pruebas, el tribunal considerará procedimientos ampliados de voir dire, procedimientos, cuestionarios adicionales para el jurado, citaciones ampliadas para el jurado u otras medidas correctivas según sea necesario después. Tras consultar con las partes. Honorarios de abogado.
Debido a que este procedimiento de desacato civil fue necesario por la violación del señor Ballard, el tribunal compensará al acusado por los honorarios razonables de abogados y los costos incurridos en la presentación, redacción y litigio de la moción para la orden de causa justificada y la audiencia probatoria. Se ordena al abogado defensor que presente una declaración jurada detallada de los costos y honorarios dentro de los 14 días posteriores a la orden de este tribunal. El Estado tendrá 7 días después de eso para presentar cualquier objeción sobre la razonabilidad de los honorarios solicitados. Cumplimiento futuro. El tribunal reafirma la orden de publicidad existente. Cualquier violación futura puede resultar en procedimientos adicionales por desacato y sanciones autorizadas por la ley. Los tribunales dependen de la confianza pública en que los procesos penales se decidirán con base en las pruebas presentadas en audiencia pública y no por la defensa pública fuera de ella. Esta orden no debe entenderse como un desaliento a la comunicación pública legítima autorizada por la regla 3.6. Más bien refleja la obligación del tribunal de hacer cumplir una orden previamente emitida de manera equitativa para todos los abogados y de preservar la imparcialidad del proceso tanto para el acusado como para el Estado. Y con esto concluye la decisión del tribunal. Nuevamente, esto se subirá al expediente antes de que termine el día. Abogados, continuemos. Pasando a las objeciones de los acusados a la orden de MC para la audiencia preliminar. El tribunal emitirá una resolución por escrito a mediados de la próxima semana. El tribunal reconoce que ambas partes se están preparando activamente para la audiencia preliminar, programada para comenzar el 6 de julio. Dado el tiempo y la atención que requiere esa preparación, el tribunal no considera necesario emitir una resolución oral sobre la moción. La resolución escrita se subirá al expediente y las partes recibirán una notificación una vez que el tribunal haya emitido su decisión. Pasando a la próxima audiencia preliminar, el tribunal tiene en cuenta la seguridad y el bienestar de todas las partes, abogados, testigos, personal del tribunal y miembros del público que puedan estar presentes. El tribunal también es consciente de su deber de proteger y respetar los derechos constitucionales tanto del señor Robinson como de la señorita Kirk. Para servir a esos intereses importantes, el tribunal recuerda a todas las personas que asistan que no se permitirán dispositivos electrónicos portátiles en la sala del tribunal ni en el cuarto piso. Los dispositivos electrónicos portátiles incluyen cualquier dispositivo que pueda grabar o transmitir datos, imágenes o sonidos, o acceder a Internet, incluyendo un localizador, laptop, notebook, computadora personal, PC de mano, PDA, grabadora de audio o video, dispositivo inalámbrico, teléfono celular, lentes electrónicos o un calendario electrónico. Esta prohibición no aplica al abogado defensor ni al personal de apoyo de la defensa o del Estado en este asunto, ni al equipo permitido bajo cualquier orden vigente de cobertura mediática electrónica. Además, a cada persona que asista se le brindará la dignidad y el respeto que merece conforme a la Orden Permanente de Decoro del 24 de septiembre de 2025. Todos los espectadores deberán guardar silencio, ser corteses y comportarse de manera ordenada. Los espectadores no deberán incurrir en ninguna conducta que sea distractor, disruptivo, provocador, irrespetuoso, descortés o amenazante de ningún tipo. Los espectadores no deberán hacer ningún comentario audible de ningún tipo, no deberán mover la cabeza afirmando o negando, ni hacer ningún otro gesto durante la audiencia. Los espectadores no deberán usar ni mostrar pines, botones, letreros, ropa o fotografías que expresen apoyo o rechazo hacia cualquier persona relacionada con este caso o sobre el estatus de este caso como delito capital. Se permitirá la entrada de miembros de los medios de comunicación y del público en la sala del tribunal, sujeto a la disponibilidad de asientos. Se reservará un número limitado de asientos para cada grupo y estarán disponibles por orden de llegada. El tribunal solicita respetuosamente que todas las personas que deseen ingresar se comporten de manera ordenada y respetuosa, mientras el personal del tribunal y el personal de seguridad llevan a cabo sus responsabilidades, incluyendo la revisión de seguridad y la asignación de pulseras para ingresar a la audiencia. Abogados, ¿alguna de las partes requiere el beneficio del registro? Sí, juez, el señor Grunander por parte del Estado. Una pregunta. Sé que esta orden no aplica para los abogados del Estado ni de la defensa, ni para nuestro personal que está ahí ayudándonos. Pero ¿permitiría el tribunal que el abogado del representante de la víctima mantenga su teléfono consigo?
A la defensa, ¿algún comentario? No tenemos objeción a eso, su señoría. Muy bien, señor Grunander, dado que no hay objeción y considero que es permisible y en el interés de la causa, concederé esa solicitud y agradezco esa aclaración. Gracias. Y tengo otro asunto que da fuera de esta orden en particular, juez, si está listo para escucharlo. Sí, Puede que se presente información sensible durante la audiencia preliminar. Y al Estado le gustaría poder alertar al tribunal antes de que eso suceda para permitir que los miembros de la familia de la víctima puedan salir de la sala antes de que se presente esa información en el tribunal. Anticipamos girar los monitores para que no estén de cara a la galería, pero aún así habrá algo de audio que podría ser sensible. Así que nos gustaría informar al tribunal que queremos avisarle, su señoría, antes de que eso suceda para permitir que ellos salgan de la sala. Y luego, una vez que eso se presente, permitir que regresen a la sala. Esa sería la solicitud del Estado. gracias. ¿A la defensa quiere responder? No parece que sea necesaria una respuesta de nuestra parte, su señoría. Creemos que eso depende del tribunal, de cómo quiera manejarlo. Gracias. De acuerdo con el artículo 1, sección 28 de la Constitución de Utah y la ley de Utah subsecuente, las víctimas tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto. Y considero que esta solicitud encaja perfectamente dentro de eso. Y concederé esa solicitud. Abogado, tan pronto como pueda, tan pronto como se acerque la fecha, puede avisar al tribunal. Y el tribunal tomará un breve receso para permitir que los representantes de la víctima salgan y para tomar esa decisión. Y si desean salir de la sala del tribunal, pueden hacerlo. Y después de que se haya presentado esa evidencia, se les permitirá regresar. Así que tomaremos un receso después de que se presente ese material sensible, como usted lo ha definido. Y si pudiera avisar al tribunal para que se pueda tomar un breve receso y permitirles entrar, para asegurarse de que puedan estar completamente presentes en la parte de la audiencia preliminar en la que decidan participar. Perfecto, gracias, juez. Muy bien, pasando a la defensa. ¿Requiere el beneficio del acta o desea mencionar algún otro asunto adicional? Su señoría Miguel Pájaro en representación del señor Robinson. Muy bien, señor Pájaro. Juez, en la última audiencia le informé al tribunal que solicitaríamos una decisión antes de la audiencia con respecto a algunos testigos expertos que la defensa había citado de otro estado. Y después de platicar con el Estado, parece que el Estado no tiene objeción a la presentación de esos testigos. Hemos reducido el número de testigos que serán llamados. Y actualmente solo habrá 3 testigos que serán llamados, 3 testigos expertos. A los otros testigos los manejaremos mediante un acuerdo. Gracias, señor presidente. ¿El Estado tiene algún comentario? Eso es correcto, juez. Estamos trabajando con el abogado defensor respecto a algunos acuerdos. Hemos decidido no oponernos a la presentación de estos peritos de la defensa. Dicho esto, durante la audiencia puede que surjan objeciones si el interrogatorio o ah, las respuestas que se buscan ah, aborden temas que estén fuera del alcance de la audiencia preliminar o que rocen una audiencia de la regla 702, así que queremos preservar esas objeciones. Muy bien, gracias, señor presidente. Grenander Néstor, ¿algo más? O señor Burke, y de nuevo agradezco a todas las partes por traer estos temas ahora solo para eliminar cualquier malentendido. Nada más de mi parte, su señoría. La defensa no tiene nada más, su señoría. Gracias. Muy bien. Por último, el tribunal desea informar a las partes que en lo que respecta a las pruebas presentadas, ya sea que se publiquen o no en audiencia pública, o si se entregan copias de las pruebas al público o a los medios de comunicación, lo decidiré caso por caso. Así que por cada prueba, todas las partes tendrán derecho a objetar, no objetar o estipular. Así tendremos un registro claro y el tribunal no hará un fallo general, ya que cada prueba individual es su propia prueba y el tribunal quiere aplicar el análisis apropiado a cada prueba presentada en la corte.
Como el tribunal no sabe ni puede anticipar qué pruebas se presentarán, aunque ya se haya indicado lo que se va a presentar, no se vuelve relevante hasta que realmente se introduce como prueba. Y por eso el tribunal no está emitiendo un fallo general, quiere ver cómo se va a presentar. Todos los factores que determinan si una prueba debe o no ser admitida y si debe o no ser mostrada al tribunal, a las partes o al público. Y solo quería dar esa aclaración porque quizá en el fondo de su mente se lo estaban preguntando. Muy bien, abogado. También quiero recordarle el propósito de la audiencia preliminar y el estándar. Y ofrezco eso simplemente como un recordatorio mientras presentan su evidencia. Ese es el estándar que el tribunal mantiene. Solo quería proporcionar eso como guía para todas las partes. A menos que haya algo más, nos volveremos a reunir el 6 de julio de 2026 a las 9 de la mañana para la audiencia preliminar en este asunto. Se levanta la sesión. Gracias, su señoría.